voy a testificar para engrandecer el nombre del Señor. El Señor hace unos años me venía hablando de una situación difícil en la salud. El Señor me decía que cuando la ciencia médica me hablara de aquella situación, que no me angustiara, que no me preocupara, que sería Él en medio de aquellas manos. Entonces, en el 2018 fue cumplida la palabra del Señor. La ciencia médica me manifestó de un tumor en el cerebro, lo cual fue bastante angustioso para mí en ese momento. La ciencia médica me hizo algún seguimiento por un tiempo, lo cual cada vez me confirmaba del crecimiento del tumor. Entonces decidieron hacer alguna junta médica para tomar una decisión respecto a la situación y pues me solicitaron que participara de la reunión, bueno, de la decisión que se había tomado, para decirme que el tumor estaba muy mal ubicado y que no era posible hacer cirugía, o que si se hacía la cirugía el riesgo era muy grande. Entonces yo me acordé de la promesa del Señor y yo le dije al médico que usualmente me atendía, le dije que no había de qué temer, que hiciera la cirugía, que obviamente el tumor creciendo pues no era lo mejor de dejarlo. Entonces él me decía que yo no entendía el riesgo de la cirugía y yo le decía, bueno doctor, pueda que yo no lo entienda, pero yo tengo fe en Dios y Dios es grande, Él es poderoso y Él me va a sanar. Y bueno, finalmente el neurocirujano me dijo, vamos a proceder a verla en 6 meses y vamos a hacer en 6 meses otra junta y tomamos ya la decisión definitiva. Y fue así como a los otros 6 meses efectivamente el tumor se hizo evidente y mostró adicional a eso que se estaba alimentando de una arteria en el cerebro. Entonces el neurocirujano me dijo efectivamente no es viable hacerte la cirugía, es un riesgo muy evidente, muy grande. Puedes quedar con una lesión neurológica, puedes quedar con temas de movilidad muy complicados, bueno, en fin. Entonces me preguntaba que yo qué decía al respecto. Y pues yo le dije, no doctor, continúe con la cirugía, es que yo sé que va a ser Dios quien va a hacer la cirugía por medio de ustedes. Y finalmente me operaron el año pasado, en septiembre, en plena pandemia. Ahí sí yo ya no quería la cirugía. Yo le dije al doctor, no en estos momentos, pero sí, vamos a la cirugía. Y mi hija me acompañó a la cirugía. La cirugía demoraba 6 horas y pasaron a 9 horas. Cuando yo le recomendé mucho al doctor que por favor tan pronto todo terminara muy bien, todo ya estuviera en ese orden, que por favor le avisara a mi hija porque me daba mucho pesar de ella, tan chiquita, pues enfrentando la situación. Entonces él salió, la cirugía terminaba a la 1 de la tarde y terminó a las 3. Entonces dice mi hija que cuando el neurocirujano la solicitó, le dijo, no nena, realmente estamos muy sorprendidos, no sé qué sucedió, pero los estudios, le dijo mi hija, los estudios nos mostraron toda una cosa muy diferente. Cuando abrimos el cerebro de tu mamá, ella tenía el tumor totalmente ubicado de otra forma, todo había sido cambiado diferente a los estudios. Entonces mi hija dice que ella se puso a llorar porque ella entendía que era Dios. Y lo otro, que el neurocirujano antes de acostarme para la cirugía me decía, vamos a hacer lo humanamente posible, pero si no podemos retirar todo el tumor por el tema de la arteria, pues habría que dejar esa parte quieta. Y yo, no doctor, todo va a estar supremamente bien, no se preocupe. Entonces cuando le dijo a mi hija, no, y como si fuera poco, pudimos retirar el tumor en su 100%. Entonces cuando yo desperté, y mi hija me abrazó y me dijo, mami, Dios vino y te hizo la cirugía, mira que te sacaron todo el tumor. Y por eso el médico le explicó a ella que por eso la cirugía se había demorado, porque ellos llevaban un plan de acción y lo habían tenido que cambiar todo, al abrir habían encontrado todo diferente. Entonces testifico para engrandecer el nombre de mi Señor. Gloria al Señor.
Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Hermanos, antes de iniciar la pandemia, yo estudiaba auxiliar de enfermería. Mi familia no me apoyaba, decía que no me servía esa carrera para nada. Así fue como yo me puse triste y 3 meses antes de iniciar la pandemia el Señor me habló y me dijo que no me pusiera triste, que Él iba a poner unas pruebas difíciles en el cual iba a haber respaldo. Sí, fue, hermanos, como el año pasado, en el mes de mayo, un domingo, ahí en la sala de mi casa, estábamos con mi abuelito y le dio un infarto. En ese momento mis papás entraron en shock. Yo lo único que hice fue cerrar mis ojos y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Él quedó totalmente muerto. Yo decía, Señor, ¿con qué lo ayudo? El Señor me dio sabiduría y lo saqué de ese primer infarto. Volvió y entró en otro segundo infarto a los 5 minutos, donde quedó totalmente muerto de nuevo. El Señor me dio respaldo, logré sacarlo también de ese segundo infarto. En ese momento llegó la ambulancia, fue trasladado al centro de salud, en el cual llegó infartado. En ese mismo año tuve que dejar de estudiar mi carrera por la pandemia. Yo decía, Señor, yo quiero terminar mi carrera. Y así fue que este año, en pleno pico de la pandemia, el Señor me permitió entrar a mis prácticas, en el cual tuve que entrar a sala COVID y aún así sin mis vacunas, pero el Señor tuvo misericordia y no permitió que me diera COVID. También me permitió hace un mes graduarme como auxiliar de enfermería. Esto lo testifico para glorificar el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Yo testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Me congrego en la obra de San Manuel Valle del Cauca. Hermanos, el Señor en su santa profecía me hablaba y me decía que un varón muy cercano a mí iba a estar muy delicado de salud y que el diablo le iba a querer arrebatar la vida. Yo en esos momentos pensaba que era mi papá o mi hermano o incluso mi esposo, pero él me decía que no me preocupara, que orara mucho porque él se iba a estar manifestando y iba a hacer un milagro, que aún los médicos iban a quedar asombrados. Lloraba y le pedía a Dios y al pasar de los días me di cuenta que estaba en embarazo. Mi primera ecografía salió bien, pero la segunda y la tercera, la ginecóloga que me atendió me dijo que yo no podía tener a mi bebé porque la ecografía de detalle fetal indicaba que venía con malformación. Es como así mi bebé venía con los ventrículos cerebrales inflamados, una masa nucal, no se visualizaba la vejiga, venía sin hueso nasal, o sea, sin nariz, tenía problemas de corazón y su cuello era más ancho de lo común, lo cual indicaba que eran signos de un bebé con síndrome de Down. Por todo ello, lo recomendable era hacer un degrado inmediatamente, porque a medida de que él fuera creciendo en mi vientre, tanto él como yo teníamos peligro de muerte. Incluso si él terminaba su proceso en mi vientre, decían que él no sobrevivía y el riesgo era muy alto para mí también, porque era un embarazo de alto riesgo. Hermanos, en ese momento no lo dudé y a pesar de todo lo que me dijeron, yo confié en Dios y seguí mi embarazo, no lo quise interrumpir. Me acuerdo mucho que ese mismo día fui a la iglesia y el Señor en su santa profecía me consoló y me dijo que no me preocupara, que confiara en Él, que orara, que venían pruebas muy duras, que Él iba a estar ahí siempre conmigo, que no dudara de Él, que Él me iba a premiar y que no importaba los diagnósticos médicos. Él era el que daba y quitaba la vida. Vinieron tiempos muy difíciles para mí. Mi salud se deterioró. Cada día los médicos entendían menos por qué estaba dejando avanzar mi embarazo. Me decían que yo estaba muy joven y después iba a poder tener otro hijo. Y así mismo me decían los médicos, porque ya teniendo ya 6 meses, una ginecóloga me decía, en la próxima ecografía no me iba a salir un resultado diferente, que si eso era lo que yo estaba esperando, que no me hiciera ilusiones, que una ecografía se podía equivocar en un solo problema, pero que con tantas ecografías que yo tenía en los resultados de tantos problemas, nunca iba a ser una equivocación, que ella tenía que mandarme de una vez a hacerme un degrado, y hasta hizo junta médica. Pero yo siempre seguí firme, y a los 8 días de eso me iban a hacer una ecografía más avanzada, donde me iba a ver un especialista en malformaciones, el perinatólogo. Mi madre me acompañó y el perinatólogo cuando me empezó a hacer la ecografía me miraba y era callado.
hasta que me preguntó por qué razón me habían mandado para donde él. Si es que mi bebé venía normal, yo me asusté, le mostré todas mis ecografías y me decía que él no podía decir que esas ecografías fueran malas, pero que lo que él en ese momento veía era que mi bebé estaba sano y normal. Me empezó a mostrar cada una de sus partes, que lo único que no se podía saber era si venía con síndrome de Down, porque mi estado de salud no era recomendable hacerme un examen para mirarlo. Pues hermanos, tenía mucha felicidad y agradecimiento hacia Dios. Transcurrieron los días, llegó la pandemia, muchas dificultades en mi embarazo, con la presión alta, con amenazas de aborto y de que se me adelantara el parto. Pero Dios nunca me abandonó y me guió a través de las enseñanzas virtuales y sueños. Recuerdo que 15 días antes de mi parto soñé con la hermana María Luisa, donde ella era la doctora que me iba a atender mi parto y me impuso manos y oró por mí y luego puso sus manos en mi vientre y oró por mi hijo y le pedí a Dios que lo sanara, así como él había sanado tantos niños con síndromes de Down. Ella al terminar la oración me dijo que no me preocupara, que mi hijo iba a salir bien y que él ya estaba completamente sano, que Dios lo había sanado, porque él no iba a nacer con síndrome de Down. Es así como llegó el día del parto, me tuvieron que remitir, tuve un parto muy complicado, lo tuve por cesárea y mi hijo nació completamente sano, sin síndrome de Down, un 5 de mayo de 2020 y ya en este tiempo mi hijo tiene más de un año donde los doctores no daban esperanza de vida. Y así fue como el Señor hizo este milagro en mí, en mi vida y para testimonio de la iglesia. Por eso he testificado para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial y agradecimiento total hacia Él. Oren y confíen en la palabra de Dios porque Él es grande y como me lo dijo Él es el dueño de la vida, el único que dispone de ella. Muchas gracias hermanos, Dios me los bendiga siempre.